Los cristianos aceptamos, creemos y hacemos nuestra una verdad fundamental. Dios existe. Y a partir de eso, todo lo demás cobra sentido en la vida. Juan 17, versículo 3 dice: Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocer a Dios debe ser algo primordial, lo más importante para usted, para mí, para todos. Dios quiere que usted lo conozca. Por ese motivo, Él se ha revelado y hay un lugar para buscarlo, su palabra. La fe cristiana se limita a un solo libro, la Biblia. No existe otro libro que le pueda revelar quién es Dios y llevarlo al conocimiento de su existencia, solo la Escritura. Ahora bien, Dios en su perfecta sabiduría estableció que nadie pueda jamás llegar a conocerle simplemente por la sabiduría humana. El Señor dice en 1 Corintios 1:19, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona? ¿Cómo podremos conocer a Dios? Fíjese, el Evangelio de la Cruz no hace ninguna concesión con la sabiduría humana y el intelecto humano no juega papel alguno en la redención, por lo que dice este versículo. La lógica no puede probar la existencia de Dios, pero sí que nos muestra claramente que hay más razones para creer en Dios que para no hacerlo. En realidad se requiere más fe para negar la existencia de Dios que para creer en Él. Y es que el intelecto puede ser un obstáculo en el sendero de la vida espiritual. No siempre, pero muchas veces lo es. Por ejemplo, si usted habla con un ateo, ¿piensa que el ateo se va a convertir a causa de un debate con habilidades retóricas superiores? Desde luego que no. La obra no es nuestra, la obra es de Dios, aunque nosotros somos sus obreros. La única manera en que alguien llega a conocer a Dios es por la revelación divina que nos ha dado mediante su palabra y por el Espíritu Santo. Aunque las personas puedan tener grandes poderes de razonamiento e intelecto, aunque gocen de un coeficiente intelectual elevado, en nada puede contribuir esto al conocimiento de la realidad espiritual en cuanto al conocimiento de Dios y la eternidad si rechazan las Escrituras. Claro, esto es un mensaje que confronta porque entonces, ¿cómo pueden las personas conocer a Dios si no es por medio de la sabiduría? Si bien es cierto que creer la verdad implica más que la afirmación del intelecto humano, es igualmente cierto que la fe auténtica es más poderosa que todo. Observe, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, la palabra de Dios dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Sabe? Los griegos de aquella época disfrutaban de hacer alardes de sus niveles intelectuales, empleando un sistema filosófico agresivo en cierta manera, porque menospreciaban a los que no tenían una mente tan elevada como la de ellos. En virtud de sus elevados poderes de razonamiento, decían ascender a un nivel de iluminación que los colocaba en el lugar más alto de la sociedad. Ellos estaban convencidos intelectualmente de la existencia de Dios, pero actuaban como la gente pagana, impía, sucumbían constantemente a la cultura del mundo. ¿Conocían a Dios? Desde luego que no. Es decir, los intelectuales de aquella época, al igual que los de ahora, pueden tener la Biblia en sus manos, pero no al autor en sus corazones, y es el Espíritu de Dios el maestro de los cristianos. El conocimiento del cual las Escrituras hablan no está separado de la obediencia. La sabiduría que nos lleva a conocer a Dios no es simplemente concebir que su palabra es verdad. La sabiduría es caminar en base a sus estatutos. La Biblia nos lleva a conocer a Dios, nos capacita, nos da sabiduría del cielo, alumbrando nuestro entendimiento y siempre con miras a la conducta.
Usted realmente nunca conoce a Dios si no lo obedece. Vivimos en un mundo creado por Dios. Nosotros somos obra de sus manos. Tenemos su huella en nosotros. Él nos conoce. Sabemos que hemos sido reconciliados con el Padre por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Reconocemos que en nosotros habita su Santo Espíritu y que su palabra nos permite conocerlo más cada día y nos capacita para en amor llevar a los demás a conocerlo a Él. Dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Que el Señor nos conceda una fe que nos haga crecer continuamente, una fe fortalecida en su palabra que nos lleve a conocerlo cada día más a Él, a conocerlo no solo en nuestro intelecto, sino a testificar con nuestras vidas, adorándolo en espíritu y en verdad. A continuación, un importante estudio sobre la necesidad y el cómo conocer a Dios. Permanezca con nosotros y al final recuerde compartir este programa. Uno de los grandes dilemas que enfrenta el ser humano contemporáneo y de cada época de la historia también es aquel que nos hace enfrentarnos con la realidad de cuál es el propósito de la existencia humana. ¿Por qué vivimos? ¿Cuál es el propósito de la vida? Cuando debatimos esta idea, caemos en lo que alguien ha llamado el mal del absurdo, porque vemos la vida como una broma pesada, una lucha insoportable, una botella medio vacía, sin propósito. ¿Qué sentido tiene la vida por sí misma? El autor de Eclesiastés, el sabio, se formulaba estas preguntas allí en Eclesiastés 6:12, cuando él decía: ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra. Porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? Esta búsqueda del sentido nos ha llevado a todo tipo de dilemas filosóficos, de expectativas, que al final confluyen en un mismo punto: la muerte. ¿Y después qué? ¿Se acaba todo? ¿No hay más sentido? Y si todo tiene su fin en la muerte, ¿para qué luchar, esforzarse, empeñarse en conseguir logros que al final solo van a quedar para que otros los disfruten? ¿Qué sentido tiene la vida si solo nos aboca a un sepulcro? Y de una forma u otra, en esta búsqueda del sentido, de la vida y de la existencia, todo ser humano en un momento u otro tenemos que pararnos delante de Dios y valorar su persona, valorar su realidad, su importancia, su mensaje. ¿Realmente hay esperanza, hay una expectativa mayor? La Biblia nos enseña que el sentido de la vida, la meta por excelencia de la vida, está en buscar la eternidad. Nos dice de nuevo el sabio que Dios ha puesto eternidad en el corazón del ser humano y la buscamos, la anhelamos. De hecho, uno de los grandes esfuerzos de la humanidad en el presente tiene que ver con la inmortalidad, como convencer a la muerte. Estamos investigando y se está desarrollando todo tipo de estrategias por prolongar la vida. Pero como la vida física y nuestro cuerpo se deteriora, pues prolongarla de forma artificial en algún sistema o medio donde nuestra conciencia pueda ser almacenada. La vida eterna es el objetivo. Pero sin embargo la Biblia nos confronta con otra realidad. La vida eterna no tiene que ver tanto como la existencia en este plano de vida material, como con el conocimiento de Dios, como con relacionarse con el Dios que es origen de todos, fuente de la vida y destino de todos. En Él somos, nos movemos y seremos todo. Este es el motivo de la existencia humana. Packer dice en uno de sus comentarios sobre el conocimiento de Dios esta frase: lo que hace que la vida valga la pena es contar con un objetivo lo suficientemente grande, algo que nos cautive la emoción y comprometa nuestra lealtad. Esto es lo que tiene el cristiano, algo suficientemente grande para que cautive nuestra emoción, motive nuestra lealtad. Este es el conocimiento de Dios. Por eso, el Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3, unas palabras maravillosas. Esta es la vida eterna. ¿Quieres saber? Jesús dice esto, Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Cuando afirmamos
conocer a Dios estamos afirmando varias cosas importantes. ¿Es posible conocer a Dios? Sí, porque Él se ha dado a conocer. Dice el apóstol Pablo, Gálatas capítulo 4, versículo 9. Él se ha dado a conocer y Él nos ha conocido también, somos conocidos por Él. En un sentido, cuando hablamos de conocer a Dios, hablamos también de que nuestro corazón encuentra su deleite, satisfacción a sus deseos y valor en el conocimiento de Dios. Encontramos un significado totalmente distinto para nuestra existencia y nuestro propósito. Cuando hablamos de conocer a Dios, hablamos de que podemos escuchar la voz viva de Dios que habla a nuestra conciencia, a nuestra realidad por medio de su palabra, que nos revela tal como somos, que nos confronta, que nos deja a veces anonadados. ¿Cómo esto se puede decir de mí? Pero también cuando hablamos de conocer a Dios, hablamos de que es posible tener un compromiso de obediencia y de servicio con el único que merece toda nuestra atención. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos conocer a Dios? Cuando hablamos de conocer a Dios, también este conocimiento, podemos decirlo, que solamente es posible mediante el conocimiento de Jesucristo. En este texto que mencionábamos del Señor Jesucristo, cuando dice esta la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, la segunda parte dice, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. El Dios invisible se hace visible en la persona del Señor Jesucristo. El Dios que trasciende todas las cosas que podamos imaginar, se acerca a nosotros encarnándose en Cristo. Y por medio de establecer una relación con Cristo, podemos establecer nuestra relación con Dios el Padre. Y establecemos esta relación por medio de seguir las pisadas, oír la voz del buen pastor y seguirle. Juan 10:27. Por medio de recibir toda la provisión para nuestras necesidades. Jesucristo se presenta como el gran yo soy, el pan de vida, la luz del mundo, el camino, la verdad y la vida, el agua que satisface, el pastor, la puerta. Todo lo que necesitamos para nuestra existencia, para entendernos, para alcanzar el destino, para tener una relación con Dios, lo encontramos en la persona del Señor Jesucristo. ¿Quieres conocer a Dios? Mira a Cristo. Encontramos este conocimiento de Dios por medio de honrar a Cristo como Dios mismo. Juan 5:23. El único que tiene autoridad sobre todas las cosas, una autoridad delegada por el Padre. Honramos y conocemos a Dios en Cristo por medio de dejar delante de Él todas nuestras cargas. Conocer a Jesús significa experimentar en Cristo la libertad de todas las cadenas y ataduras que limitan nuestra vida. Libertad del pecado, por medio del perdón. Libertad de la culpa, por medio de la justificación. Libertad de la muerte, por medio de la resurrección y vivificación en Cristo. En Cristo tenemos libertad de todas las cadenas que nos limitan. Ahora bien, conocer a Dios es una cuestión personal. No es una cuestión social ni colectiva. A veces hay una frase que se usa mucho por ahí que tiene su parte de razón. Dios no tiene nietos. Dios solamente tiene hijos. Por eso es un trato personal. Es más que tener información acerca de Dios. Es vivir con Él, obedecerle, confiar en Él constantemente. Es tener una mente llena de conceptos correctos de Dios y experimentarlos en la praxis de nuestra vida cotidiana. Mente y corazón unidos en un mismo propósito, de honrar a Dios. Pero también es una cuestión de compromiso personal, donde todo tiene que ver con estar orientado hacia Dios. El salmista nos hablaba de gustad y ved, que es bueno Dios, Salmo 34. Es saborear y experimentar su provisión en la vida, sabiendo que la soberanía de Dios, su voluntad, es la que nos lleva a buen camino. El apóstol Juan nos habla muy claro de lo que es este conocimiento de Dios práctico en nuestra vida. Vamos a leer varios versículos de la primera epístola de Juan, donde Juan nos dice realmente qué es conocer a Dios en nuestra vida cotidiana. Dice primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea que conocemos a Dios por medio de un compromiso con la obediencia a sus mandamientos. Va a decirnos primera de Juan, capítulo 3, versículo 6. Todo aquel que permanece en él, no peca. Todo aquel que peca, no le ha visto ni le ha conocido. Pecado como desobediencia, como rebeldía, como enemistad contra Dios. Todo aquel que conoce a Dios no le ofende.
no hace nada que lo ofende, porque ha descubierto el amor, la pasión e incluso la justicia de Dios. 1 Juan 3:6. 1 Juan capítulo 4, versículo 20. Dice ahí el apóstol: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y esta es una forma muy práctica de la manifestación de las personas que conocen a Dios. La relación que mantenemos con nuestros prójimos, con nuestros semejantes. ¿Cómo puedes decir que amas a un Dios invisible cuando aquellas personas que Dios ha puesto a tu lado en el camino no eres capaz de manifestar ese mismo amor? Y ese amor no tiene que ver con el buenismo, con la tolerancia de todos los defectos. Tiene que ver con actuar con justicia, con equidad, con respeto, buscando siempre el bien y no la destrucción del prójimo. Una cuestión de compromiso. Amar a Dios se manifiesta en la obediencia en nuestra vida y en la conducta de nuestro comportamiento. Pero al final, conocer a Dios es una cuestión de gracia. Es Dios mismo quien toma la iniciativa de darse a conocer. Nosotros no podemos conocer a aquel que está fuera de nuestra comprensión, por eso es necesario que Él se acerque y que podamos ser conocidos. Dios se ha acercado. Dios ha tomado la iniciativa de amar, de redimir, de llamar e incluso de preservar a cada uno de nosotros. Y por eso podemos llegar a conocerle, porque Él se ha dado a conocer. Y esto es algo maravilloso, porque podemos decir que Dios nos conoce. Dios me conoce a mí. Él se ha acercado y me conoce, no como los demás me conocen, me conoce tal como soy. Y no hay nada más maravilloso que esto, porque al final esto me dice que Dios nunca va a estar decepcionado contigo ni conmigo. Porque Él me ha conocido y me conoce en la peor de mi condición, en mi miseria, en mi pecado, en mi rebeldía, en mi enemistad, en mi obstinación. Y aún así me ama con amor eterno. Y aún así promete que me seguirá amando. Y aún así me dice, no te abandonaré, no te dejaré. Me ha conocido y me conoce en lo peor de mi condición. Y esto me llena de confianza. Ahora, cuando hablamos de conocer a Dios, creo que tenemos que tener cuidado con un par de peligros. Tener cuidado con no equivocarnos de a quien conocemos. Los dos primeros mandamientos de la ley nos confrontan con esta realidad. El primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 20, versículo 3. Y en los versículos siguientes, Éxodo 20, versículos 4, 5 y 6, dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Charles Hodge dice que la idolatría consiste no solo en la adoración a dioses falsos, sino también en la adoración al Dios verdadero por medio de imágenes, por medio de conceptos desvirtuados. Es decir, idolatría no es solamente rechazar a Dios, ateísmo y venerar cualquier otro tipo de Dios. Idolatría es también decir que seguimos al Dios verdadero, pero por medio de conceptos y caminos o imágenes erróneas. Este es un llamado de atención al objeto de la adoración. ¿A quién estamos adorando? Pero también cómo estamos adorando. ¿A quién estamos conociendo? Pero también cómo estamos conociéndole. Estas dos cosas tienen un peligro serio. Por un lado tenemos el peligro de las imágenes. Cualquier imagen, y a veces cuando hablamos de imágenes pensamos en tallas, en esculturas. Cualquier imagen, escultura que nos hagamos de Dios le empequeñece. Le empequeñece a Él y a su obra. Porque al final todas estas imágenes, ya sean físicas como conceptos intelectuales que veremos en un momento, son visiones limitadas de Dios creadas por seres humanos pecadores, finitos, limitados. De tal forma que empequeñecemos al Dios Todopoderoso para encajarlo dentro de los estereotipos humanos. El ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, no a viceversa. Fíjate, hemos sido creados a imagen y semejanza de un Dios eterno. No hemos creado a un Dios finito a nuestra imagen. Por eso nosotros tenemos que extendernos hacia Él, no Él hacia nosotros. Cualquier imagen, ya sea de talla, de escultura, que intente hablarnos de Dios, intente hacernos ver cualquier atributo de Dios, o cualquier concepto que tengamos, empañan la gloria de Dios y les deshonra. Escribía Calvino, una imagen verdadera de Dios no se ha de encontrar en todo el universo, y por ello se mancilla su gloria y se corrompe su verdad como una mentira,
cada vez que se nos presenta a la vista en forma visible cualquier atributo de Dios. Por tanto, concebir imágenes de Dios es un acto impío, porque con dicha corrupción su majestad resulta adulterada y se le imagina como lo que no es. El celo de Dios busca mantener inalterable su propia gloria. Dios es celoso de su imagen y por eso cada vez que intentamos esta imagen de Dios empequeñecerla con nuestros conceptos, estamos siendo impíos y contrarios a la gloria de Dios. Pero en tercer lugar, las imágenes engañan a los hombres. Nos engañan, sugiriendo conceptos de Dios que están mutilados, pervirtiendo nuestros pensamientos acerca de Dios, fomentando por medio de estos pensamientos actitudes deplorables e indignas. Cuando Moisés subió a recibir la ley y tardaba en regresar, Aarón y el resto del pueblo empezaron a construirse imágenes de Dios para que les presidiese. Y ellos construyeron un toro de oro, una imagen del vigor, del poder, de la fortaleza que ellos concebían de Dios. Y detrás de este toro sirvió como excusa para todo tipo de fiestas que daban rienda suelta a las pasiones desordenadas de la vida. Éxodo capítulo 3, 32, versículo 5. En otro momento, el pueblo de Israel empezó a levantar lugares altos, lugares dedicados a la adoración según sus conceptos y criterios, cuando Dios había dicho que solamente en Jerusalén había un lugar para mirar hacia Dios. Mirad hacia aquí, no mirar en todas direcciones, no todo vale. Y detrás de estos lugares empezaron a entregarse a todo tipo de prácticas idolátricas y de corrupción ética e inmoral. Todos estos lugares de adoración que no seguían la pauta de Dios, que querían reflejar aspectos de la divinidad, pero no conforme a lo que Dios había enseñado, engañaron a la humanidad en prácticas vergonzosas. Hoy en día podríamos hablar de los crucifijos, los cruceiros en medio de los caminos, de todo tipo de imaginería acerca de Cristo que transmiten una melancólica visión del sufrimiento que parece que le da un valor espiritual al dolor físico y a la penitencia, que nos transmiten una idea sesgada de lo que es la persona de Dios, porque el Señor Jesucristo no se quedó en una cruz. Pero incluso cuando paras en los cruceiros, en medio de los caminos aquí en Galicia, que te marcan estos cruces de caminos, te vas a encontrar donde en un lado de la cruz está Cristo y en el otro lado está la Virgen, que ha sido elevada a un lugar que no le corresponde, porque en la cruz solamente Cristo se cargó con tu pecado y con mi pecado, nadie más. Hay un solo mediador por medio de la cruz entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo camino para conocer a Dios, que es Cristo. Nunca el papel de María tiene que ocupar ese lugar. Y sin embargo, por medio de la imaginería hemos puesto y realzado figuras que no corresponden con lo que Dios nos quiere hacer ver. Las imágenes pervierten el pensamiento y crean hábitos de conducta que no son acordes con la palabra de Dios. Por eso, cuidado. No nos equivoquemos a quien conocemos, porque esto todo nos va a llevar a conceptos erróneos. Y al final caemos en una de las afirmaciones más rutilantes de nuestros días. Creo en Dios a mi manera. Creo en Dios a mi manera. Y es cierto que creemos en Dios, y se puede creer en Dios de muchas maneras, pero la única forma que nos acerca a Dios es creer en Dios a la manera de Dios por medio del Señor Jesucristo. Lo demás son caminos que nos entorpecen. Pueden ser muy buenos, muy bonitos, muy fantasiosos, pero nos entorpecen. Y hemos empezado a crear en nuestra sabiduría humana un montón de conceptos. Pero como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:21, por medio de la sabiduría el mundo no conoció a Dios. Y empezamos a hablar que el amor es Dios. Fíjate, cuidado, el orden se altera. Dios es amor, pero Dios es mucho más que amor. Y el amor no podemos elevarlo al altar de Dios, porque el Dios que es amor es Dios también fuego consumidor, es Dios justo, es Dios de ira, es un Dios que disciplina, pero sigue siendo el Dios de amor, ¿verdad? Dios es mucho más que amor. Otros nos empiezan a hablar del panteísmo, como Dios está en todas partes, la naturaleza y el cosmos es Dios. Cuidado, Dios no viene definido por el lugar que ocupa. Dios es mucho más que todo lo que Él ha creado, que todo lugar donde Él pueda estar. Por eso la naturaleza puede mostrarnos atisbos del poder, de la gloria, de la creatividad de Dios. Pero Dios es mucho más que lo que podemos ver.
la luz es Dios, la energía, ese poder generador es Dios. Dios es luz, pero es mucho más que todo esto y se escapa de nuestra comprensión y argumentación. Y entonces los sabios han llegado a decir, la razón es Dios. Sí, Dios es verdad. Dios es la verdad, pero Dios es mucho más. Es mucho más que aquello que se revela con su conocimiento, que la filosofía. Porque todos estos son visiones sesgadas de Dios, que es mucho más. Dios es el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente, el que se escapa de cualquier atisbo que nosotros queramos encajonar en lo pequeño de nuestra comprensión. Nos vuelven en muchas ocasiones visiones de vida que ignoran la justicia y el galardón que está en las manos de Dios. Visiones que pretenden ignorar nuestras responsabilidades. Por eso, si quieres llegar al desconocimiento de Dios, sigue el curso de la imaginación humana. Sigue creyendo que puedes creer en Dios, pero entonces llegarás al desconocimiento. Y esta es una advertencia muy seria. Tenemos que humillarnos para reconocer que jamás nosotros podemos alcanzar el conocimiento de Dios. Decía el apóstol Pablo, Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, cuán inescrutables son sus caminos, jamás podré alcanzar a comprenderlo. Es un llamado, el que tenemos de la palabra de Dios, para acercarnos a lo que dice Dios acerca de sí mismo por medio de su palabra. Somos llamados, como en tiempos de Moisés, a que el pueblo nos paremos a los pies de la montaña para escuchar la voz de Dios, no para ver a Dios. Conocer a Dios es escucharle, porque Él no quiere que nos distraigamos por medio de símbolos o imágenes visibles. Él quiere que escuchemos su voz, porque es su palabra la que nos guía en cada momento. Por medio del profeta Jeremías, Dios mismo nos dice estas palabras, Jeremías 9, 23 y 24. No se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el valiente en su valentía, ni el rico en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Dios, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. ¿Estás practicando el conocimiento de Dios? Y esta es la pregunta, ¿estás conociendo a Dios? ¿A tu manera o a su manera? ¿Cómo saber que tenemos un conocimiento correcto de Dios? Primero, Dios ha hablado en otro tiempo por los profetas, pero en este tiempo ha hablado por su Hijo. ¿Estás escuchando a Cristo? ¿Estás leyendo su palabra y aplicándola a tu vida? En segundo lugar, la luz del conocimiento de Dios resplandece en Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. En Cristo Dios se hace visible y se acerca a nosotros. Por eso, en el monte de la transfiguración hay unas palabras tremendas de Dios mismo. Cuando resplandece sobre su Hijo, dice, este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. A Él oíd. No ved, oíd. Escuchad su palabra. Por tanto, el Señor Jesucristo nos dice constantemente que debemos acudir a Él para recibir perdón. Debemos reconocer nuestra debilidad. ¿Has acudido a Cristo? ¿Tienes una relación personal con Cristo de escucharle, de cumplir sus mandamientos? ¿Estás escuchando a aquel que te dice que sirvas a los demás, que formas parte de un pueblo especial? Aquel que te dice que eres pecador y que necesitas entregar tu carga en Él. ¿Has acudido al Calvario? ¿Has hecho tuya la solución que Cristo ofrece allí? Jesús dice, y estas son las palabras, Juan 14:6, nadie viene al Padre, nadie conoce a Dios, si no es por mí. Por eso, en este día yo te invito, si quieres practicar el conocimiento de Dios, si quieres llegar a conocer a Dios, acércate a Cristo. Reconoce a Cristo como Señor y Salvador, y entonces estarás más cerca de conocer al Dios de la Biblia. Que Dios te bendiga en este tiempo. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti
buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. En esta lucha por conocer a Dios, ¿quién es suficiente? Nosotros nos cuesta, porque vivimos rodeados de tantas filosofías e ideas que nos distraen. Y a veces creyendo que estamos conociendo a Dios de nuestras maneras, lo único que estamos haciendo es siguiendo caminos que nos alejan a Dios. Por eso quiero invitarte hoy a que te acerques a la palabra de Dios, que te acerques a la Biblia, que leas lo que Dios dice, cómo se presenta, más allá de los conceptos que los seres humanos hemos creado en base a tradiciones, liturgias, formas. No siempre lo que nos han enseñado con buenas intenciones tiene un buen camino. A veces tenemos buenas intenciones, buenas motivaciones, pero engañados, y eso nos conduce a la destrucción. Cuidado con los errores que a veces hemos aceptado de concepto. Y para descubrir la verdad es mejor que creer en lo que dice fulanito, menganito, lo que cualquiera podemos decir, e ir a la fuente de la verdad, ir a la palabra de Dios, leerla y libre de prejuicios aplicarla. Por eso Dios te ha dado un entendimiento y Dios ha ofrecido su Espíritu Santo para que podamos entenderle y conocerle sin necesidad de otro intermediario más que Él. Dios quiere hablarte y yo te invito a que leas la Biblia, que la abras y la pongas en práctica en tu vida. Por eso vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos dé esa pasión por conocerle, pero conocerle no a nuestra manera, no según las filosofías de nuestro tiempo, no según las liturgias o creencias de nuestra generación, sino conforme Él se presenta para ti y para mí. Él ya nos conoce y ahora nos invita a que le conozcamos. Gracias, Padre, porque tú te has dado a conocer. Gracias porque, siendo el Dios invisible, soberano, santo, te has acercado a cada uno de nosotros en la persona del Señor Jesucristo.
Gracias porque nos has dejado tu palabra, esa revelación completa de todo lo que necesitamos saber de ti. Gracias porque has manifestado tu poder y tu gloria por medio de la creación, de lo que podemos ver. Gracias porque podemos seguir viendo tus obras de poder en el cuidado providencial de tantas vidas. Señor, gracias. Gracias y gracias por todo lo que nos das. Pero también, Señor, en este tiempo queremos pedirte que nos ayudes. Que nos ayudes a conocerte y entenderte tal como te has revelado. Danos pasión por abrir tu palabra y guíanos por medio de tu Santo Espíritu a conocerte. Por eso pedimos tu ayuda y tu dirección, para que tú nos des el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Así pedimos tu ayuda y lo hacemos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien se ha acercado a nosotros. Y pedimos tu ayuda. Amén. Que el Señor te bendiga en todo este tiempo. Y de verdad, no dejes de abrir la Biblia, porque por medio de la lectura de la Biblia llegarás a conocer a Dios.